como Z, como E, o sea, depende. Aquí la esencia es que tengo que saber clasificar qué es lo que me están pidiendo o qué es lo que me están enseñando a medir. Y este es el método de sustitución. A continuación voy a pasar al método de igualación, a donde es la oferta y demanda del mercado, de la economía. Aquí en el método de igualación, jóvenes, se tiene que igualar la incógnita, despejar la misma incógnita. Paso 1, despejar la misma incógnita. Paso 2, igualamos las incógnitas despejadas, hallamos el valor de una incógnita que queda. Paso 3, reemplazamos el valor hallado de una ecuación y despejamos anteriormente. Y paso 4, se escribe la solución del sistema. Aquí, jóvenes, en el método de igualación de la ecuación de primer grado, nosotros lo que determinamos dentro de la economía es la igualdad de resultados que debe tener una ecuación de primer grado, que es la oferta y demanda de la economía. Y podemos tener en cuenta, jóvenes, que en este proceso del método de igualación podemos tomar en cuenta las condiciones en que se mide un mercado. Por lo tanto, es importante tanto el método de igualación como el método de sustitución. Los efectos de la renta y efectos de sustitución son los efectos que miden una economía de mercado. Y estos métodos son los métodos naturales, los métodos que siempre nos vamos a encontrar en un estudio de economía, y solamente saber cuál es el método que me están diciendo y cuál es la forma en que debo de llegar a la conclusión de ese método. Ahorita tenemos el método de la eliminación, técnica para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Paso 1, multiplico ambas ecuaciones del sistema con números que permiten eliminar las incógnitas. Paso 2, hallar el valor de la incógnita. Y paso 3, resolver el valor de las ecuaciones originales, hallamos otra incógnita. Y paso 4, obviamente, solución del sistema. Esta técnica, jóvenes, resuelve las ecuaciones lineales. Esta técnica es más enfocada a los efectos de sustitución, porque los efectos de sustitución siempre vamos a encontrar, jóvenes, ese proceso, ese enfoque, jóvenes, ese enfoque que nos determina la acción del mercado, efecto renta y efecto sustitución. Y este paso también está en el efecto de sustitución. A todo esto, jovencitos, a todo esto podemos medir que para el estudio de mercado es más importante el efecto de sustitución que efecto de la renta, porque el efecto de sustitución puedo medir yo términos reales, las condiciones de un mercado como consumidor. Y si yo como consumidor mido mis efectos de sustitución, entonces soy un cliente o un consumidor que sabe medir los efectos y sabe maximizar mi ingreso y sabe aplicar mis niveles de consumo. Eso como consumidor. ¿Alguna pregunta hacia aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Quiero que les quede bien claro que los efectos que se pueden medir dentro de las ecuaciones es estas.
Estas son las ecuaciones naturales, jóvenes. Y como ejemplo les estoy poniendo que cualquier libro que ustedes vean de economía y vean matemáticas económicas son las ecuaciones de primer grado. Y segundo, solamente saber cuál es, por qué método es la que se están aplicando. Eso es todo. Porque para arrastrar lápiz son estos métodos. Actualmente ya existe varios programas económicos que ya todo esto solamente pones el resultado y te arroja la confiabilidad. Entonces, a todo esto, pues ya no es como era antes, que había que hacer lápiz, cuaderno y estar talachando, buscando. Ahora ya, y quiero decirles que gracias a una mujer economista, se ha simplificado mucho los términos de las ecuaciones de primer grado. Es una mujer rusa y una mujer americana que en los años de 1980 determinaron que para medir la función de mercado se tenía que hacer estas ecuaciones mucho más directas y que sean registradas dentro del eje, dentro del plano, bajo las condiciones de que se tiene que dar. Por eso, si nosotros debemos entender bien efecto de la renta y efecto de sustitución, porque es primordial en el mercado. En el mercado, como consumidor, como empresario, siempre voy a tener que medir dos. Efecto de la renta como consumidor y efecto de sustitución como consumidor. Es lo que yo tengo, lo que puedo comprar. Y si no lo puedo comprar, busco un sustituto. Un empresario, el efecto renta es cuánto me genera este producto y efecto sustitución, que mi producto se quede en el mercado. En caso de que mi producto no se quede, yo tengo que buscar una sustitución de mi producto o similitud a mi producto para que se siga manteniendo en el mercado. El ejemplo fácil lo podemos encontrar en las tecnologías, en las empresas como el iPhone. El iPhone, desde su 1 hasta su 12, el iPhone ya descontinuó el del 1 al 6, pero del 6 al 12 no. Si, por ejemplo, alguien no puede comprar el 12, pues trata de comprar el 8 o el 7 del iPhone, porque pues no tiene el poder adquisitivo para comprar el 12. Sin embargo, el iPhone sabe que sigue vendiendo del 6 hacia el 12. Pero también hay otros efectos colaterales, que los efectos colaterales no se miden matemáticamente, solo se citan teóricamente. ¿Por qué? Porque los valores de X y Y son los valores que se van a medir o se sustituir entre ellos de acuerdo a diferentes métodos, pero los daños colaterales solamente se citan teóricamente porque no hay esa variable más allá establecida. En algunas ecuaciones de segundo grado sí, pero para nosotros en economía es mucho más fácil medir las ecuaciones de primer grado al saber, al hacer y al diseñar tu plan estratégico. Por eso es muy importante eh, tomar en cuenta ese modelo. De eliminación. En este método de eliminación podemos saber que son las técnicas que resuelven los sistemas de ecuaciones lineales. En este método de eliminación, el paso número 1 es multiplicar ambas ecuaciones que es necesario para los números que permiten eliminar las incógnitas. Paso número 2, hallar el valor de la incógnita. Paso número 3, reemplazar el valor hallado en una de las ecuaciones originales y hallamos la otra incógnita. Y paso número 4, finalmente escribimos la solución del sistema. Aquí en el método de eliminación, jóvenes, aquí podemos medir que en este método nuestra economía o el proceso de mercado de la economía mide factores que funcionan, que pueden multiplicarse por sí solos. Por ejemplo, les vuelvo a decir
un factor que se puede multiplicar solo dentro del mercado, la competencia que está generando las celulares Xiaomi, que se llama, no Xiaomi, ¿cómo se llama, jóvenes? Que está compitiendo ahorita, está compitiendo con el iPhone, Axioma, ¿cómo se llama? Usted lo sabe muy bien. Este producto que está compitiendo con el iPhone, entonces está generando un método de eliminación, está eliminando mercado del iPhone. Entonces, la compañía iPhone, ellos saben que tienen que aplicar una nueva estrategia, una nueva actualización. Cuando yo con mi mercado Meta establezco una nueva actualización, estoy compitiendo en mi mercado y por lo tanto estoy compitiendo para no tener el método de eliminación. Y quiero aclarar que en el método de eliminación dentro del mercado puedo eliminar, no siempre, pero bajar un producto y ese producto puede desaparecer del mercado. Pero si alguien por allá despistado adquiere ese producto que sea una unidad y lo consume, entonces no ha desaparecido totalmente el producto. Por eso en el método de la eliminación siempre vamos a buscar que la multiplicación de ambas ecuaciones sea necesaria para permitir eliminar una de las incógnitas. En el mercado, una incógnita dentro de la economía de mercado es el producto que ya no voy a utilizar. Esa es una de las situaciones en que se vive el proceso, jóvenes, el producto que ya no voy a utilizar. Por eso es muy tomada en cuenta que siempre necesitamos medir estos métodos. El método gráfico, jóvenes, consiste en encontrar en primer lugar todos los puntos que son la solución del conjunto de restricciones, conjunto de puntos solubles dentro de llamada región factible. En este punto, jóvenes, pues nosotros siempre vamos a medir el método gráfico basado en los siguientes pasos. Paso 1, obtener 2 puntos para cada una de las rectas por facilidad y hacer que A, X y A, Y sea 0. Aquí en este proceso, jóvenes, siempre nosotros vamos a encontrar los puntos en la recta para medir el nivel de optimización de nuestro producto en el mercado. Y el método gráfico nos va a enseñar que vamos a medir la optimización de nuestro producto en el mercado. Los puntos que se generen dentro de la gráfica son los puntos que vamos a medir secuencialmente, son los puntos que debemos de medir secuencialmente. Es decir, los puntos alternados que requerimos para estar en un valor óptimo y de crecimiento son los puntos que se necesita tener en cuenta para poder seguir en un proceso de desarrollo económico. Paso 2. Graficar las rectas intercaladas. Puntos intercalados dentro de Y y X, mientras sea un punto positivo, siempre vamos a tener función de mercado. Pero si se convierte en punto negativo, es cuando ya realmente nuestro producto ya no está funcionando en el mercado. Y por lo tanto, ha sido sustituido por un nuevo producto o de plano cerrado o bloqueado por un nuevo producto. Quiero decirle que todos los estudios que ustedes están viendo de los métodos es de origen americano. Es decir, esto es estudio de origen americano. ¿Por qué de origen americano? Porque es del sistema capitalista. Estos métodos y este efecto de red de sustitución es un modelo americano. Es un modelo que sirve para medir las variantes del mercado. Método de determinantes, jóvenes. En el método de determinantes nosotros podemos tener en cuenta que ya es una matriz, que ya es una ecuación de segundo grado y por lo tanto
Esta ecuación de segundo grado, las variantes que se requiere para medir en el mercado. Una matriz de correlación, aquí son matrices de correlación, son matrices de correlación simple o compuesta. Para la economía tendríamos que ver en el método determinante qué tipo de matriz es, correlación o compuesta. Cuando es una correlación es que tiene un nivel de significancia, que todos los puntos dentro de la matriz alcanzan un valor óptimo de 0 a 1. Por lo tanto, tienen valor de significancia. Es decir, ¿qué es el valor de significancia, jóvenes? Es el valor natural de los productos que están dentro del mercado, dentro de esa línea de mercado, y que tienen un valor intrínseco, que se están viendo linealmente. El ejemplo muy claro, ¿no? El ejemplo muy claro de vender un producto lineal es, por ejemplo, no sé, vamos a llamarle Telcel. Telcel esta semana saca promociones a las mujeres, que diga que todas las celulares de gama alta, de color rosa y color morado, para las alumnas que están estudiando a nivel superior, 50% de descuento. Y tienes que hacer tu cita. Una vez que generes tu cita, vas atendiendo, vas escogiendo, vas pagando. Entonces es como quien dice correlacionario, porque te están atendiendo, están vendiendo su producto y va saliendo uno por uno sin afectar a las condiciones del mercado. Por eso la ecuación 2, que ya hay matriz, la matriz te determina qué tan factible puede ser tu producto en el mercado. Por eso es correlacionario la matriz. Y hablamos de una correlación simple, ese es el método que siempre va a manejar una empresa. Cuando de repente la empresa da la promoción y te dice que cumples bajo criterios, está haciendo un método determinante, porque él sabe que no se puede quedar con su producto, jóvenes. Por lo tanto, él sabe, al no quedarse con su producto, por lo tanto, él sabe que tiene que aplicar una estrategia. Tal vez esa estrategia que se aplica de mercado, pero ¿cómo lo mido? Con el método de determinantes. Por eso todos estos métodos que están aquí tienen un sentido práctico, natural, sin un sistema, es decir, sin un software. Cuando nosotros vemos en los libros de economía y vemos esto, es porque estos son los métodos que están establecidos en el sistema capitalista. Cuando ya tenemos un programa estadístico como un ARIMA, aquí ya vamos a empezar a ver los ARIMA, entonces aquí ya todo esto se convierte en un solo sistema que le metemos la variable y como resultado pronosticar, pero con un programa matemático. Y aquí pronosticamos a la antigua, al rastre del lápiz. Entonces, por eso es muy importante decir que en un mercado todos estos puntos se tienen que medir. La matemática económica mide todos estos métodos para simplificar, jóvenes, un término económico, para simplificar un término económico. Acuérdense que la simplificación de los términos económicos en el video desde los fisiócratas, desde Aristóteles, no estaba Aristóteles, desde keynesianos hacia acá, es la aplicación del método no keynesianos o los famosos o los semiclásicos que ya empezaron a medir el método matemático para determinar la situación económica. Pero antes, ustedes lo pudieron ver en el video y no necesitaron a Keynes, jóvenes. No sé por qué le tuvieron miedo a Keynes. Nadie casi me habló de Keynes de ustedes. Me hablaron más de los primeros, pero de los últimos casi ni me hablaron. Nada más 2 equipos me hablaron sobre Friedman, Milton Friedman, todo lo demás ni los tocaron, nada más tocaron los primeros temas. Entonces, aquí en estos jóvenes, en el contexto, esto es así.
que estos métodos nos sirven el efecto de la renta y el efecto de sustitución. Y quiero decirle que las empresas transnacionales es lo que ellos miden. Las empresas transnacionales, las empresas que tienen sus productos a nivel mundial posicionados, tienen que hacer esto. A diferencia que todavía en el 95 se hacía a mano, ahora ya hay programas de Arima que se pueden hacer ya por computadora. Esos programas de Arima te facilitan. Solo que también dentro del programa tienes que identificar qué método es y cuál es el método y cuál es el proceso del método. Y acuérdense que estos métodos solamente miden renta y sustitución, porque es importante medirlo para tomar en cuenta cómo se mueve la economía de mercado y cómo genera la oferta y demanda del mercado dentro de la economía, cómo hago el método para simplificar un producto o en su caso la eliminación de ese producto en el mercado, o aplicar una estrategia de productividad del método gráfico. Los puntos importantes para poder medir y secuencialmente alcanzar la objetividad económica, es decir, maximización. Cuando hablamos de maximización económica, jóvenes, hablamos sobre las condiciones en que mi producto tiene que estar en el mercado. Todo empresario, jóvenes, desea que su producto sea el número uno del mercado a nivel mundial, pero no siempre todos tenemos la capacidad de compra de adquirir ese producto. Es como, por ejemplo, cito algo, los Lamborghinis no necesitan ofertarse por el simple hecho de que es un Lamborghini y no hacen más que 2 carros al año, entonces no, ellos no necesitan decir, wow, quiero hacer. Por el simple hecho de que yo diga Lamborghini, ya sabemos qué tipo de carro es, pero no todos en el planeta tienen el poder económico para comprarse un Lamborghini. Sin embargo, no significa que porque no tienes un Lamborghini, no significa que no debes de tener. Puedes tener un carro que está de acuerdo a tus posibilidades económicas, tu fuerza de trabajo. Entonces, Lamborghini siempre va a estar, y quiero que les quede bien claro, Lamborghini siempre va a estar positivo su método gráfico, porque con 2 carros que haga al año genera productividad. Al siguiente año hace otros 2 carros y que la gente que lo paga tiene productividad. A diferencia de la Ford, de la Chrysler, que tiene que hacer miles de carros para alcanzar la productividad. Porque obviamente con el valor de un carro Lamborghini, te puedes comprar 20 carros Ford, imagínense, o hasta 30 carros Ford. Más es el valor económico, jóvenes. Por eso, por eso es muy importante y determinante que estos métodos en el mercado se tienen que medir esta ley de las ecuaciones de primer grado y una ecuación de segundo grado, que viene siendo el método determinante. ¿Por qué? Porque factorizo, jóvenes, factorizo mi acción de mercado. Si no factorizo mi acción de mercado, entonces no voy a poder decir, bueno, ¿qué estoy haciendo como empresario? Por eso el ejemplo del Lamborghini es que solamente la gente con un super nivel económico los puede adquirir, pero pues la clase trabajadora a nivel mundial no. Pero aquí el problema es que ellos ya tienen su efecto de renta y su efecto de sustitución, por el simple hecho de decir Lamborghini. Entonces, ese es el mercado, jóvenes. Esa es la cuestión. Por eso, la matemática económica dentro de la teoría económica es lo fundamental que mide el efecto del mercado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Quiero que les quede bien claro en la competencia 3 que lo que vamos a ver es efecto de la renta, efecto de sustitución bajo estos métodos, que son métodos que se van a
a medir y se miden del mercado dentro del sistema capitalista. Aclaro, esto no es sistema socialista, no es sistema asiático, sistema capitalista, basado por las condiciones y estructuras del mercado, el sistema capitalista de los americanos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Maestro. Ok. Por eso quiero que ustedes comprendan esa acción. Quiero que ustedes comprendan las condiciones de los efectos de la renta y su sustitución. Cuando yo soy un pequeño empresario aquí en Campeche, quiero citarles algo. Soy un empresario en Campeche y quiero generar, pues no, a veces no hago esto, efecto de renta, efecto de me voy a la nada. ¿Qué? Porque si yo creo, soy un panadero y creo un pastel padre y genero una receta secreta y lo conocer a la ciudad de Campeche y la gente me compra que son pasteleros, que son dulceros, le encanta, entonces yo ya tengo mi efecto renta y mi efecto sustitución. Mientras yo no sature el mercado, por ejemplo, muy fácil, que a veces nuestros abuelos lo entendían sin llevar tanta economía, simplemente hacían esto. Si mi abuelo hacía el efecto sustitución, decir que hoy hacía el pan, el pastel, hoy lunes, pero mañana no hacía, lo hacía hasta el jueves, porque para la gente que no compró el lunes, se aguante para el jueves con emoción y le compre más. Y la gente que le gusta el lunes va a esperar el jueves que le compre más. Porque si yo hago el efecto de que diario hago mi producto, satura emocionalmente el mercado. Por eso son contradicciones, jóvenes. Y si eso quiero que les quede bien claro. Cuando nosotros somos empresarios o pequeños empresarios, tenemos siempre que saber los efectos de la sustitución por ley. ¿Por qué? Porque mi producto es muy bueno y lo pongo en el mercado. Sí voy a saturar el mercado, pero también voy a aburrir al cliente. Te hablo de productos de comida, que si diario vendo lo mismo, va a llegar el momento que mi cliente pues, ya se va a aburrir, porque ya no, su mente ya no está en espera de ese producto, que ya lo consumió hoy y lo consume dentro de una semana y lo espera con abundancia, con emoción. Por eso es que en los pequeños pueblos como Campeche, pues, pues efecto renta sustitución, pues no lo hacen porque, pues, primero que nada, a veces no lo entienden, y segundo, pues, es vender. El efecto del mercado vender, pasó de moda, jóvenes, ¿eh? Quiero aclarar que la teoría ahorita no me acuerdo de este pensador económico, que es vender, ya pasó de moda, ya quedó obsoleto. Quedó obsoleto a ustedes, porque ustedes ya tienen las ventajas de la sustitución. Su generación milenia y la generación Z entra a las redes sociales, ve los sustitutos, que antiguamente mi generación, que yo no sé, que somos los nacidos en el 76 al 85, no si somos generación oro, que si somos generación X, que si somos generación no sé qué, que somos parte milenio, o sea, todo ese rollote. Les quiero decir que ustedes ya tienen los efectos de sustitución por naturaleza. Si a ustedes les gusta un panqué X, ¿no? Diseñado por una diseñada, por una especialista en cocina, una chef nacional y todo. Pero si la chef agarra y diario se ponen a producir, satura la emoción del mercado y todo. A veces tienes que sacar punto óptimo de equilibrio. Si hoy hago 10 panes, hoy quiero maximización de hoy, lo hago hoy y ese pan lo vendo hoy y lo vendo mañana. Y de ahí espero 4 días y vuelvo a producir diario. Va a llegar el momento en que ya la gente lo va a saber. Les voy a poner como el clásico ejemplo de una
campechana, el mazorcón. Diario hacía su famoso soufflé de elote, riquísimo, por cierto, ¿eh? Pero llega un momento en que ya saturaste diario al mercado de la colonia Bellavista, de Santa Lucía y parte de otras colonias, porque diario estás haciendo una producción masiva, masiva, masiva. Llega el momento que te vas a quedar con tu producción masiva. ¿Por qué? Porque ya llegó el momento que sí te gusta, sí le gusta el producto, pero tienes que ser una variante. Es decir, ¿cuál es la variante? Si lo haces sábado y domingo, descansa lunes y martes, hazlo hasta miércoles, y de ahí descansas jueves y lo haces sábado y domingo. Pero que si lo haces diario, diario, vas a llegar el momento que te pasa con tu producto. Esa es una de las situaciones que uno debe tomar en cuenta. Por ejemplo, las pasteleras de casa. Hay que sabe hacer buenos pasteles, pero diario, entonces, diario momento en que tú ya saturas tu mercado. Por eso el efecto renta, efecto sustitución, hay que siempre tenerlo en cuenta. Y los empresarios, como por ejemplo, llegó el momento que este problema que le estoy diciendo también nos los contó el gerente de la galleta Globito Bizcochito. Llegó un momento en que ya estaban saturados, tenían mucho globito y bizcochito en la hueá porque diario producían. Ya el pueblo yucateco ya lo había cansado. Entonces lo que tuvieron que hacer es parar una máquina y trabajar otra. Tienen 3 máquinas y optaron por hacer lo siguiente, hicieron una rutítica de las máquinas y se pusieron de acuerdo los socios en decir, de tal fecha a tal fecha es esta máquina y esta máquina se apaga, esta máquina se prende y esta máquina empezaron. Y aunque de repente se queden sin producto, prenden la otra máquina, porque si prenden la otra máquina, prenderlo y apagarlo se gasta mucho dinero, mucho combustible. Entonces ellos empezaron a medir los efectos de sustitución y se dieron cuenta, viste bizcochito, que para no dañar las máquinas que se quedaras, 13 días se prende la máquina A, descansa 13 días, descansa 13 días la máquina A y se prende la C. Y cuando ya se va a descansar la C, se prende a 3 días la B, aunque esté dando vueltas, porque cuando descansa, y así sucesivamente empezaron a encontrar y empezaron a dar cuenta, mi producción se quedó, o sea, yo ya producí por ese efecto, no producir, que ya la teoría de producir pasó de moda. Por eso es que Richow nunca, no sé si lo hace así o ya no lo hace así o ya dejó de producir o no lo sé, porque Galletera Richow nunca aceptó ir a una visita de empresa, nunca, ¿eh? Pero Galletera donde sí, y esa misma nos dijo el nuevo gerente que había entrado, que efecto de sustitución era su maquinaria, porque pues tiene una maquinaria antigua que jala una fuerza, pero genera más contaminación, a una maquinaria moderna genera menos contaminación, pero es más productiva. Y para el mercado saturar es que se van a quedar con el producto y el producto no se puede quedar completamente en bodega por semana, tiene que salir. Y aparte su mercado también estaba fallando y no se han podido expandir hasta el centro del país, no se han podido expandir. O sea, son pro y contra. ¿Sí me explico, jóvenes? Por eso es que efecto sustitución, ustedes ya lo tienen que tomar en cuenta y el efecto renta sustitución, ustedes lo hacen por simple naturaleza. Por eso es muy importante saber en qué momento aplican el efecto renta y en qué momento aplican el efecto sustitución.
dentro de las insocuantas, insocostos, que ahí están viendo en la gráfica, las líneas insocuantas, insocostos, siempre vamos a tener en cuenta que un insocosto es límite del efecto sustitución. Es decir, que siempre vamos a tomar en cuenta un insocosto como mi límite. Y es lo que les estoy diciendo con la empresa esta. Desgraciadamente, y bueno, vamos a decir ese concepto, malamente tuvieron que hacer despido de algunos obreros porque pues al utilizar solamente una maquinaria se requiere tanta cantidad de obreros y el mismo obrero que hace la 1 hace la A, la B y la C. O en su caso también optaron por aplicar una estrategia de que los obreros de la A, obreros de la B y los obreros de la C, pero uno no puede decir que voy a descansar 13 días, con qué va a comer. Por eso es muy importante aplicar los efectos de sustitución, pero aplicarlo a ciertas condiciones de tu empresa o a ciertas condiciones del mercado. Por eso todos estos métodos que aquí les estoy presentando son métodos simplificados que pueden medir, saber, analizar una situación, efecto renta, efecto sustitución en un mercado, basado en los 5 métodos que se mide prácticamente, físicamente. Quiero aclarar que es físicamente, porque a la ARIMA ya es modelo computacional. Entonces, en este punto, tienen que tomar en cuenta que siempre se tiene que hacer esto. Se hace, jóvenes, bajo las condiciones en que puedo yo ofertarme en el mercado. Ya no es como era antes que, voy a tirar mi producto y me voy al mercado y que Dios diga lo que sea. Ya no. Ya hasta por el simple hecho de vender llaveros, jóvenes, a gran escala, tienes que hacer tu estudio de mercado, tu efecto renta, tu efecto sustitución. ¿Por qué? Porque ya hay competencia desleal, leal, pero las competencias que se están dando en el mercado están haciendo efectos secundarios. Por eso es muy importante que se mida las razones de ser. Y a este punto, pues, podemos tomar en cuenta que son los efectos que se pueden tener al sustituir. El efecto de sustitución puede ser por otro bien de igual o menor, puede ser por otro bien sustituto que ya no me es ese bien, como en el caso de ponerle, ya no me interesa teléfono, ahora me interesan zapatos. O puede ser que requiero del bien sustituto, es que no voy a comprar teléfono americano, sino voy a comprar teléfono asiático. También eso es efecto sustituto. El efecto sustituto tiene tantas variantes, jóvenes, que hacer una clasificación de mercado de efecto sustituto no terminas, ¿eh? Quiero decirles, efecto sustituto no terminas. Por lo tanto, jóvenes, esa variación del efecto sustituto no terminas. Por eso es muy importante que ustedes tomen en consideración al momento del mercado qué efecto requiere mi empresa, qué efecto requiere el producto y con qué método lo voy a medir. Aclaro, no todos los productos se pueden medir con los métodos que les presenté. También hay una contradicción allá.
dependiendo del producto, el tiempo que dure en el mercado y hay sustitución. Vuelvo a citar los de los iPhone. iPhone sigue pagando actualizaciones, sigue trabajando, y la gente que le sigue comprando, porque ellos ya tienen establecido su mercado. Por eso, en términos reales, es muy factible de que el iPhone ya tiene su mercado. El Lamborghini, su mercadito, pero le compran. Entonces, estas empresas simplemente ya saben cómo posicionar su producto, saben que va a haber otra persona que va a querer adquirir ese producto. En el caso de Lamborghini, los nuevos millonarios son los primeros que pues, su Lamborghini. Creo que una encuesta a nivel mundial, creo que solamente hay como 3,000 Lamborghinis en todo el planeta, o menos parece. ¿Por qué? Por el simple hecho, jóvenes. O sea, son factores que influyen dentro de la economía y son factores determinantes, dos factores determinantes económicos que afectan a este proceso. Por eso, pues, en realidad, uno consume lo que tiene su poder económico de consumir, por lo que se genera esta laboral. Uno siempre tiene que ser la realidad. Por eso cuando les dicen, los jóvenes, mayoría de edad, 21 años, porque supuestamente a los 21 te entra el chip del aprendizaje. Antes de los 21 estás soñando en el limbo. ¿Qué quieres comprarte esto? ¿Qué pasa cuando? Y si cuando llegas a los 40 no lo compraste, entra una frustración que recorrí a veces hasta con el psicólogo porque te frustras de que de los 20, del chiquito, antes de los 20 querías esto, llegaste hasta los 40, no tienes, nunca compraste ese producto. Entonces genera una catástrofe violenta que a veces tienes que acabar y hay gente que no se controla la emoción. Aquí el problema no es que yo me deje manipular por el mercado, ojo, se lo cito, sino consuman lo que realmente les interesa, no lo que diga la sociedad elitista, porque la sociedad elitista lo primero que te hace es decir, voy a que consumas ese producto para que estés a mi lado. ¿Y cuánto dura a su lado? 30 segundos. Eso es siempre lo que van a marcar los empresarios, sociedad elitista, y lo podemos ver en los mensajes que nos mandan las empresas de perfume, que si tú te compras ese perfume vas a estar elitista, así como tal el promo de la muchacha y el muchacho, pues así te vas a comprar por usar ese perfume y vas a estar en ese medio. Es una venta. Pero una vez que usas el perfume, no estás en ese medio. Entonces, es manipulación, jóvenes. Por eso es importante que ustedes tengan en su criterio qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a consumir y cuál es el producto que ustedes quieren posicionar en el mercado. Y esas son las acciones que deben de tomar en cuenta. Esas son las acciones que deben de tomar en cuenta. Por eso es muy, muy importante la acción, jóvenes. La acción de decir, bueno, ok, es lo que hago. Y responsabilidad actual como empresario, como emprendedor, como emprendedora, empoderada o empoderado, pues hay que saberlo, hay que saber esto. Si quiero empoderar un producto, hay que saber qué es lo que debo de hacer en el mercado y bajo qué método de una ecuación de voy a medir mi producto. Y también aplico los ARIMA, matemáticas ya computarizadas, también. Aquí la idea es que te pronostique tu acción de mercado. Y los ARIMAS lo que hacen es pronosticar tu acción de mercado.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Terminando les voy a pasar, ¿cómo se llama? La presentación. ¿Alguna pregunta? Que son los métodos que vamos a ver, porque estamos en este sistema. Y son los métodos que nos interesa comprender y entender para poder posicionarnos un producto o nuestra empresa en el mercado. Pero yo quiero también mentarles que no creo que pase mucho tiempo que en Campeche ya se necesita hacer estas proyecciones. Pues que alguna de las mayoría de las empresas que están no lo han hecho, pero las empresas modernas las tienen que hacer. Porque si no la haces, ¿cómo vas a competir en el mercado nacional o en el mercado internacional? Todo empresario siempre va a pensar en que su producto sea el número uno y que esté en el extranjero. Pero para que esté en el extranjero cuesta dinero y cuesta capacidad de información. Es algo que los empresarios no lo entienden. Hay empresarios que piensan que con que saca su producto al mercado, al ahí se va, que Dios diga, y ya no. Esto ya pasó de moda. Es